Saludos, bienvenidos a esta nueva edición de Cuba Encuentro con la Memoria, una producción del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo, dirigida por Wenceslao Cruz, uno de los directores de nuestra institución. En este ciclo, en el cual estamos entrevistando a directores y a fundadores del instituto, pues tenemos en esta ocasión a Enrique Ruano. Enrique Ruano es un luchador incansable por la democracia y la libertad de Cuba y los cubanos. Enrique Ruano ha participado en numerosas actividades en el exilio y por supuesto combatió intensamente la dictadura dinástica de los hermanos Castro. Pero dejemos que Enrique hable de sí mismo. Dejemos que él nos cuente sus experiencias, su participación y un punto importante que no puedo faltar, que no puedo dejar de decir. Enrique Ruano fue uno de los fundadores del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo. Gracias a ustedes y gracias, Enrique. Enrique, ¿quién es Enrique Ruano? Gracias a ti, Pedro. Enrique Ruano es un villaclareño, como tú. ¿De Santa Clara? Sí, muy orgulloso de serlo, aunque no combatimos juntos, pero que nací en Santa Clara. Mi papá y yo empezamos temprano esta lucha. Fue parte de la otra porque también hicimos nuestras pequeñas cosas. Hubo asado escondido en mi casa en la lucha anterior. ¿En la lucha contra Batista? En la lucha contra Batista. Y entonces, pues, triunfó Castro. Fue un desencanto total. Mi papá me llamó la atención. ¿Cómo se llamaba tu padre? Soy los Ruano Alemán. Que también estuvo en prisión varios años. Sí, varios años. Y me dijo, no te vayas a meter en esto, vamos a dejarlo quieto. Porque precisamente el día 28 de diciembre, que fue el día que entraron los rebeldes en Santa Clara, en la puerta de mi casa había una persona, la cual mi papá iba a llevar para entregárselo a la guerrilla de Silencio Walsh. Aclaremos que Silencio Walsh fue ejecutado el 12 de octubre de 1960 junto a otras 4 personas en La Campana. Una triste noche en el proceso por la democratización de Cuba. Sí, pero me estoy refiriendo al 58. 58. Sí. Entonces mi papá se habló del muchacho, mira, ya no tengo necesidad de llevarte a Matagua. Vete ahí, preséntate en el 31, que estábamos cerca del 31, que fue el lugar donde más se luchó en Santa Clara. Y entonces le digo, dile ahí que dile a Silencio que va de parte mía. ¿No? Esas fueron las participaciones más o menos que tuvimos en la lucha anterior. Después, inmediatamente del triunfo, el desencanto, esta desgracia que le tocó a Cuba, pues, entonces seguimos con los contactos de siempre, Silencio, con toda esa gente, todo lo que está. Nos incorporamos pues, en febrero más o menos del 60. Empezamos ya a hacer los contactos y las cosas. Por mi casa pasó Luis, uno de los grandes jefes de Cambrai. Luis, uno de los grandes jefes del Cambrai. Sí, es uno de los últimos que cogieron. Luis Medina. No. No recordamos, después nos acordaremos, no hay problema por eso. Entonces, pues ahí empezamos. Han pasado 60 años. Sí, seguimos en las mismas condiciones, más o menos contacto con ellos, recogiendo cosas para ayudar a la gente. Nosotros éramos muy queridos en el barrio, teníamos muy buena relación, entonces pues nos dedicamos ahí con las amistades nuestras, nos incorporamos a la lucha. Yo era barnizador, pintor, mi papá tenía un taller. Tú eras barnizador, era de lo que comías. Sí, barnizábamos y pintábamos, mi papá tiene un pequeño taller en la casa. Y entonces pues, ahí entre esas amistades que teníamos empezamos a recoger y nos incorporamos a la nueva lucha. Entonces seguimos lo mismo que lo que teníamos experiencia. Vamos a ir por parte, Enrique. Se incorporan, me dices, en febrero del 60 aproximadamente, sí, con grupos que estaban también operando en las montañas del Cambrai o que se estaban preparando que estaban preparándose para eso. Y el trabajo de usted era lo que se conoce como colaborador. Sí, era habitual. ¿Cuál es el trabajo específico para beneficio de quienes nos están viendo? Lo que hacíamos era recoger dinero, recoger balas, recoger alimentos, recoger medicina. O sea, la mitad, todo lo que necesita para una guerrilla. Porque si la guerrilla, si no tiene contacto con la gente de las ciudades, no funciona. Entonces, más o menos, como ya habíamos estado participando en algo de eso antes, pues tenemos experiencia.
Y mi papá tenía todos los contactos con toda esa gente. Entonces ahí nos incorporamos. Pequeño. Además, mi papá empezó a caer temprano preso. Mi papá, porque mi papá era un poco... Tu padre, Zoilo Ruano, Zoilo Ruano, sí. que lamentablemente falleció aquí en el exilio, te dijo en principio a ti que no te metieras en nada, que estuvieras... Sí. Porque él apreció de que este proceso era mucho más peligroso que el anterior. No, sin eso duda. fue lo que él metió precisamente, porque me fueron a buscar un grupo de muchachos que estábamos en la cosa. Pues vamos. Yo le dije, no. Es más, cuando el cuartel 31 se rindió, yo estaba allí a las 10 de la mañana del día 1 de enero. Y íbamos a entrar. Y en ese momento que íbamos a entrar, mi papá llegó, íbamos un primo mío y yo. Y mi papá, ¿dónde van ustedes? No? Y dice, papá, no, para atrás los dos. Y no, ¿qué van a hacer ustedes tan locos? Porque íbamos a coger las armas para seguirle. Entonces, pues, mi papá siempre como yo era hijo único, pues me cuidaba bastante. Entonces, pues, empezamos la lucha. Y es verdad que empecé enseguida me viré porque mi papá empezó a tener problemas y entonces ya yo me sentía mal. Y los dos empezaron a conspirar. Mi papá me sobrellevaba, me dejaba hacer ciertas cosas, él me sobreprotegía, ¿no? Entonces salía algunas cosas. En una ocasión fui a Placeta, fui con dos más. Entonces fuimos a llevar algo. Allí. Entonces el muchacho un poco fue militar. Los dos habían sido militares. Y entonces yo de ahí me he pasado. Entonces yo fui cuidando la situación. Entonces uno de ellos se salió de onda. Y le dije, oye, le cuenta que yo todavía no estoy muy fuerte en esto, pero mi papá sí. Vaya, mi papá era uno de los jefes. Y junto con Filiberto, junto con Bilico, se formó un grupo grande ahí de nosotros. Entonces después, a continuación, conocí a Roberto Rivero Gómez, que ya entonces ya empezamos más fuerte. ¿Quién es Roberto Rivero Gómez? Roberto Rivero Gómez él es de Manicaragua, era una gran persona, un gran luchador. Él estuvo alzado unos días con Leonardo Peñate, ahí cerca de Manicaragua, pero Peñate decidió que él sería más útil en el llano, organizando algo más fuerte. Entonces, mediación de Pepe Fernández, de Trinidad. José Fernández Vera. Ya fallecido. Ya fallecido de la causa nuestra. Fue a Trinidad y entonces se reunieron junto con, que era en ese momento el jefe del Escambray, Julio Emilio Carretero. Entonces, pues, ahí se formó algo con Roberto, con el cargo de jefe puesto por Carretero, para organizar en el llano una cosa fuerte. Se le dieron esa responsabilidad a Roberto. A Roberto Rivero. Entonces, ahí nos dedicamos a lo mismo, a buscar. Entonces nos dedicamos a atender la guerrilla que está más por debajo, la de Quimbo, Realito, Nolingo Vera, Tartaú. ¿Esa guerrilla por donde operaban? ¿Por Manicaragua? Por Manicaragua, esa es la zona de Manicaragua, con Brayagua, y Galleguito Vázquez, con esa gente. Incluso cuando Galleguito Vázquez lo hieren en un combate y nos lo reciben, somos nosotros. Va a casa de Bilico, lo llevan a casa de Bilico, Bilico me va a buscar a mí, y entonces yo... Bueno, ¿recuerdas el nombre de Bilico? Eduardo Hurtado Riquet, Bilico. ¿Ya fallecido también? También fallecido ya. Entonces lo cambiamos, lo llevamos a una de las casas seguras que teníamos nosotros y a atenderlo, porque estaba malo, le habían dado un balazo en el brazo derecho y tenía el bíceps abierto completo. Estaba feo, bastante feo. O incluso hubo que traerlo con una capa. Entonces, ahí ocurrió un hecho muy simpático. Enrique, perdona que te interrumpa, debe ser muy complejo en las situaciones bajo régimen castrista traer una persona herida o enferma de las montañas del Escambray, llevarla a la Santa Clara, porque hay que tener conciencia de que la seguridad del Estado nunca descansa, siempre está vigilando. ¿Cómo es ese periodo? Lo más importante que tiene esto es que Bilico vivía en una casa. Eran dos casas. Esas casas que hay en Cuba que tienen un pasillo por el medio. Y entonces en esas dos casas vivía un sargento del ejército y el hijo. Y que no se llevaba con Bilico. ¿Del gobierno? Del gobierno de Fidel. Entonces, ¿qué pasa? Bilico enseguida fue a mi casa y me dijo, oye, tengo ahí Galleguito Vázquez, y hay que sacarlo rápido porque fíjate, esta gente al lado no pueden ver. Voy con Bilico ahí, con dos entro. Y llego a la cocina, está Manolito ahí con su capa,
Y cuando veo a la manito hay un miliciano. Y cuando miro al miliciano le digo, ¿y tú qué haces aquí? Vaya, me enteré. Y entonces me habló despacito y dijo, no habla como los hombres, háblame alto. Como estoy hablando, me dijo, yo no puedo hablar alto, no estoy acostumbrado a hablar alto. En las montañas no se puede hablar alto. Digo, pero ¿cómo tú, miliciano, que vives a 30 metros de aquí, que desde el punto de vista de inteligencia, tú no puedes estar aquí? Porque aquí te conocen. Y entonces, Manolito Vázquez me aclaró, no. Este hombre lleva tanto tiempo alzado, estaba con Tartabú lo designó para que me trajera a mí aquí. ¿Y ese individuo tú lo conocías que era de tu barrio? Vivía a 25 o 30 metros de casa. ¿Que había sido miliciano? No, era nada vestido de miliciano. Él se alzó vestido de miliciano. El muerto. Pero habías perdido contacto con él. No, yo no sabía que estaba el miliciano. Estaba en operaciones, se alzó con Tartabú. Entonces, bueno, ya aclaramos situación. Perdona, para entender, para beneficio mío y de los que nos están viendo. Él estaba en operaciones en el Escambray con la milicia del gobierno, persiguiendo a los guerrilleros. Sí, de la milicia. Y él de ahí desertó y se sumó a la milicia. ¿Cómo se llamaba ese hombre? El muerto, lo decía. El muerto, siempre por el muerto. Es de apellido Trimiño. Creo que después lo subimos por Manicaragua y creo que murió en combate. No estoy seguro, pero hasta lo último que supe es que había muerto. Es interesante que hayas contado esa anécdota, o sea que hubo casos en los cuales las fuerzas del régimen tuvieron desertores en combate, o al menos en operaciones. Y en Pila tiene el caso de Tartabú. Tartabú era jefe de guerrilla, que estaba él. Y el hermano de Tartabú persiguió a Tartabú. El degrado de la degradación familiar fue muy grande. Un hermano cayendo a otro hermano. En las dos. Bueno, entonces de ahí, esa fue la primera ocasión esta, nos llevamos a Manolito, lo tuvimos en una casa de seguridad. Después. ¿Para dónde lo llevaron, Enrique? Para acá, en una casa. Para otro lugar de seguridad. De seguridad. Entonces ahí teníamos que estarlo llevando al médico para que lo curara porque estaba feo. Tenía la herida muy fea. ¿Te acuerdas el nombre del médico que lo curaba? Bueno, sí, está muerto. Vilita, el doctor Vila. Doctor Vila. Doctor Vila. De Santa Clara. De Santa Clara. Hay que rendirle tributo a esos hombres y mujeres. Doctor Vila, que tenía la consulta ahí en la calle Cuba entre Serafín Sánchez y Trapalma. Y él se arriesgaba, porque eso es una larga condena de prisión. No, esa gente tiene en casa de la mulata Vila, también vivía en la carretera central, ahí iban armas escondidas, ahí me metí una madrugada entera yo abriendo un hueco. Yo y 2 o 3 amigos míos más. ¿Abriendo un hueco para qué? Para sacar unas armas que había ahí. Porque cogieron, a ella le rompieron la casa, pero nos habían dicho que estábamos en mentira, no encontramos nada. Bueno, pero nos metimos, cuando vine a ver el otro día, estábamos pegados a un cuartel de milicia que había al lado. Y ahí fue un poquito... ¿Y la dueña de la casa les dijo que rompieran? No, ella no estaba ahí. El que estaba ahí era un viejito que cuidaba ahí, entonces hablamos con él. Y el viejito dijo, bueno, aquí han hecho muchos huecos, aquí han venido a trabajar mucho, pero... Digo, no, el problema es que nosotros estamos tratando de sacar ese problema aquí, porque si encuentran eso aquí, a ella la van a fusilar. Ella estaba presa. La van a fusilar. La mulata Vila estaba presa. No sé el doctor Vila. No sé el nombre de ella. Entonces de ahí pasa el tiempo y seguimos en las actividades. Nosotros le llevamos, bueno, nos reunimos con todos ellos y entonces ellos estuvieron de acuerdo de aceptar la mandancia de... O sea, estábamos reorganizando de la Escambray como un solo frente, ¿tú comprendes? Y entonces todos aceptaron al carretero como... En ese momento era Carretero el jefe de Escambray. Emilio Carretero. Que había sustituido a Tomás Sangil. A Tomasito Sangil. Que había muerto en combate. Sí, sí. Entonces de ahí, el día 2 de enero, el día 1 de enero de 1963, vamos a ir a una finca llamada Sabana del Moro, porque yo tenía una fotografía que me dio Roberto, del grupo que estaba ahí. Y entonces, Roberto Rivero Gómez. Siempre los nombres y los apellidos completos es sí, bueno. Roberto Rivero Gómez, que era el jefe nuestro, y entonces yo vi la foto, y me quedé, yo era el que tenía la foto fuerte, que me la entregó, porque cuando Roberto salía, yo me quedaba más o menos... Coordinando la situación. En contacto con la gente, llevando los regalos y recogiendo las cosas y eso. Entonces, estábamos allí, porque hay un amigo mío, Alfredo Luque, que desafortunadamente murió, que todas las veces, cada vez que me veía, Ruano, yo quiero alzarme, y cuando él vio la foto, el que estaba de jefe allí era Porfirio Guillén. Porfirio Guillén había estado al sol del coronel Mosquera,
Sánchez Mosquera, y ellos habían sido compañeros de armas. Y cuando se arrebató, no, yo tengo que estar con él, y lo mío no es andar aquí llevando recaído y poniéndole territo. Lo mío es armar los tiros, esto es un militar. Y entonces, bueno, fuimos a la entrevista por la mañana. ¿Cómo se llamaba? Alfredo Luque. El Luque tenía problemas porque el padre era comunista. Entonces, discutían mucho. Ellos vivían en la calle San Pedro y San Miguel, en el edificio de Raúl Sánchez. Porque el padre, Cerca de mi casa. Muy cerca de mi casa. el padre Alfredo Luque trabajaba en la fábrica de cigarros, tenía 10 hermanos y Luque era un hombre muy activo, muy activo. Entonces, bueno, dije, bueno, vamos a conseguirte, porque el problema es que en ese momento había mucha falta, mucha carencia de armas, y una persona desarmada de la guerrilla es un problema, porque tienes que estarlo cuidando. Tengo entendido, Enrique, y una breve digresión, de que había más personas con deseo de alzarse, irse para Roma, que recursos bélicos y zapatos y ropa que dar. Eso era muy difícil, se puso muy difícil. Incluso tengo el caso que yo le compré una metralleta a un miliciano en 100 pesos, pero me dio la metralleta con un solo magazine. Y digo, un solo magazine, una metralleta, No es nada. eso se va. Tuve que conseguir Prefiero una metralleta checa de una aquella. metralleta chica. Tuve que conseguir el otro magazine y entonces la llevamos para allá. Entonces, para alzar a este hombre, tuvimos que conseguir otra arma. Entonces conseguimos una carabina San Cristóbal con una persona en Santo Domingo, que después cayó preso con nosotros, que estaba en la recuperación. Entonces ya, porque sin armas no lo querían. Entonces precisamente nosotros fuimos por la mañana, allá a Sabana del Morro, tuvimos 2 horas con ellos, y por cierto. Con los alzados. Con los alzados. Ahí estaba Porfirio Bien, que era como jefe, estaba el niño Juan de Bola Blanco de Nicaragua, estaba Israel Pacheco, sobrino del Congo Pacheco, jefe de guerrilla también, y estaba... Eso era en la cercanía del cementerio de Nicaragua. cerca de la entrada de Nicaragua a la derecha, una finca llamada Sabana del Morro. Ahí, para entrar ahí, había un miliciano con una pepecha en la puerta. Entonces estábamos Roberto y yo, entonces Helio, que era el guía que nos iba a llevar allí. Helio está muerto ya, estoy dando el nombre por eso. Helio vivía ahí, Helio venía con dos bolsitas de frijoles negros y colorados. Esas eran unas horas ahí que había mucho frijol. Y entonces dice Helio, oye, mira por lo que te puedo conseguir nada más, le puedo conseguir nada más. Entonces bajito nos dijo, no se puede entrar, mira cómo está el tiro, porque estaban peinando cerca ahí, que era un tiroteo inmenso, miles. Digo, ¿están enfadados? Dice, no, ellos no están allá. Ellos están calentando el ambiente, pero no están allá. Y entonces yo le dije, no, tenemos que entrar. Y no vamos a perder el viaje. Entonces nos montamos los 3 en un caballo. Yo soy del pueblo, no estoy acostumbrado a montar caballo. Helio, Roberto y yo. Entonces nos dijimos, bueno, vamos a ir los 3 en el caballo. Ustedes ven la punta de caña esa ahí, en esa punta de caña está la gente. Fíjense bien, esto es tipo comando. Recuerden las películas que ustedes vieron. Déjense caer cuando llegue al ala seca, les vamos a amarrar, ustedes se tiran y se van por abajo. Bueno, así lo hicimos. Nos metimos a correr la caña. Ahí, tremenda sorpresa, porque cuando voy corriendo en la caña, de pronto hay como una frazada tirada ahí, y entonces me sale un hombre de 6 pies y pico, y me pone un rifle de calibre 30 en el pecho, y me dice, ¿estás muy apurado? Y le digo, no, yo no, tranquilo. Entonces le digo, oye, buena gente. Entonces el tipo se echó a reír. Era el negro Bernabé, que era el herrero de Comunayagua, un calibre 30 de experimento, por aire con... Eso fue el 2 de enero del 63. 1 de enero de 1963. Entonces, y entramos, bueno, también yo tenía que interés en ir ahí porque un amigo mío, José Ramón Crespo Pérez, que nos criamos juntos, vivíamos a 2 cuadras, el muchacho, más o menos de la misma edad, estaba también alzado y fue mucha alegría verlo. Y estuvimos conversando como 2 horas, entonces yo tenía como 12 o 15 mudas de ropa teñida, hechas con saco de harina, porque escaseaba la ropa, entonces se pusieron saco de harina, que el saco de harina era fuerte. Sí, hay un punto para beneficio de aquellos que no son cubanos, y disculpa, y es que el régimen totalitario, al establecer un control en la venta de los bienes de servicio, desde comida, ropa, calzado, medicina, era mucho más complicado para los colaboradores poder realizar su trabajo de recolección. Era mucho más difícil
porque las cosas para los ciudadanos comunes y corrientes escaseaban. Así que para conseguir, para aquellas personas que estaban en contra del régimen en situaciones realmente complicadas, pues ustedes pueden imaginar la complejidad y lo difícil. No, y se consiguieron los sacos, se hicieron la ropa, buscar los costureros que hacían la ropa y después teñirla de verde olivo. Y teñirla en el pueblo ahí. La teñí en casa de una prima mía que murió a la plaza, en el patio de su casa, en un patio cerrado, y después llevarla para allá. Entonces, bueno, pero eso iba llegando de mano en mano, porque se la llevaba a una casa, fulano, hasta que llegaba al lugar donde iba. Entonces, pues, bueno, ya hicimos la reunión, nos pusimos de acuerdo. Y ¿Conversaron ahí con los alzados? Sí, 2 horas. Entonces aceptaron que la persona se incorporara, pues, estaba quemado. Que ustedes iban a llevar, que estaba en la ciudad. Sí, Alfredo estaba muy quemado. Como llevaba armas, pues podía estar ahí. Además, tenía experiencia militar. Ese grupo estaba bien armado. Ahí había M3, había Thompson, había Carabina San Cristóbal. Guillén. ¿Y tenía municiones? Sí. Guillén tenía una Carabina San Cristóbal y decía que no la cambiaba por nadie. Y yo siempre decía que la Carabina San Cristóbal era mala. Yo también he escuchado eso. Y él dijo, mejor que esta no la quiero. Esta fue mi compañera en la lucha anterior y con esta sí. Entonces estaba el Niño de Oro también, que el Niño de Oro había estado 1 año preso en la cárcel de Santa Clara y puso un letrero en una galera, no sé si fue la galera de la cárcel de Santa Clara, y dijo, juro no volver. No volvería más a la cárcel. Y no volvió, murió en combate. Y no volvió. Entonces al otro día yo estaba en mi tallercito y organizando un juego de Sara, estaba yo solo. Y entonces viene una señora, se llama Yeya, no se llama Yeya, pero luego sí Yeya, que el esposo de ella iba a Nicaragua, porque ¿Y cuándo subieron a Luque que se quería alzar? ese mismo día, el día primero. O sea, el mismo día primero el hombre estaba cerca de allí. Lo recogimos en la piquera, en Colón y Delaya, ahí nos vimos, y de ahí para allá, en un carro de alquiler. No fui yo, no lo llevé yo, lo llevó Roberto. Entonces, viene ella gritando, ¡ay! Se está acabando Nicaragua, se está acabando. Cuando voy a Nicaragua, yo le dije, ¿ella qué te pasa? Dice, ¡ay, Enriquito! ¿Cómo hay muertos ahí? Está acabando. Porque ella le cayó atrás al esposo de ella, que tenía un amante ahí en Nicaragua, y ella se lo habían dicho, y no pudo pasar. Entonces, rápidamente, al ver lo que hay, cierro, me motorizo y voy para la piquera. Cuando llego a la piquera, aquello parecía, La piquera de Santa Clara. la piquera de Nicaragua, que estaban con... ¿Fuiste a Nicaragua de nuevo? No, la piquera de Nicaragua en Santa Clara. En Santa Clara, Colón donde y salían los carros para Nicaragua. Colón y Candelaria, los taxis. ¿Sabes que yo no recordaba nada de eso? Los taxis. Entonces, yo estaba casado, y mi esposa trabajaba ahí en esa esquina, en una peluquería. Y entonces yo vi muchas personas leyendo periódicos y me llamó la atención, pero no vi a nadie conocido. Entonces voy a verla a ella, me dijo, ¿qué tú haces aquí? Me dijo, vete de aquí, que esto aquí está infestado. Mira para ahí, todo eso que está leyendo periódicos son policías, todos son policías. Entonces me voy, digo, ok, voy caminando, sigo por la calle Colón hacia San Cristóbal. Pero en ese momento viene el curita era el que estaba con nosotros, que el hermano estaba alzado. Y me dijo caminando, no te pares, sigue, no vengas más aquí, esto está quemado, todo el mundo se jodió, me dijo él. Así mismo, todo el mundo se jodió. Digo, qué cosa más. Entonces, digo, bueno, voy a casa de Roberto, voy a ver a la casa de Roberto y veo a la señora. Y le pregunto, digo, Roberto, Enrique, yo no sé dónde está ella, no lo he visto. Bueno, empiezo a ir, sigo motorizado buscando a ver qué es lo que pasa. Entonces, por el mediodía, pues empato con Roberto, me dijo, compadre, no quedó nadie. Todo el mundo abajo. Porque yo pensé que Roberto lo había matado. Estaba todavía ahí arriba. No, que Roberto era, porque Roberto tenía que ir ese día, nosotros estuvimos allí, al otro día tenía que ir a La Habana a buscar unas balas y llevarlas para ahí. Un cartucho de balas. Pero Enrique, realmente el trabajo del colaborador es particularmente peligroso. Sí, claro que es peligroso. Porque acceder, Claro, no solo buscar las cosas en las cuales muchas personas se involucran, que alguien puede cometer un error o acobardarse y delatarlo a uno, sino también, después que se consiguen esas cosas,
llevarlas a un punto de destino. Tiene que moverlas. Y ese punto de destino puede ser un área de operaciones, como Sí. la experiencia que ustedes tuvieron. Más o menos casi todo lo nuestro iba para Lima, a casa de Helio, el guía que nos llevó ahí. Entonces, Y él lo repartía después. no, él estaba ahí en la zona. Ellos estaban en la zona de ellos. Casi toda esa gente era de la zona así. Entonces, bueno, empezamos a mover. En definitiva, ya al otro día nos enteramos. Israel se escapa. El único que se escapó fue Israel. Israel tenía un Garand. El único que se fue. El primero que cayó fue el niño. El niño fue el primero que... Y entonces el niño, diciendo a la gente que se fuera, que le iba a correr, ese es el cuento que nos hace Israel. Que se vaya. Entonces... Israel cayó preso después también, ¿no? No, Israel no cae preso. No, Israel muere en combate. Israel muere en combate. Él fue el primero que murió. Porque Israel cubre para que la gente se vaya. Váyanse. Entonces, lo matan. Lo hieren. Lo van a mover y le vuelve a caer. Entonces, ya ve que no puede moverse, sacó lo que tenía y se quedó tirando. Pero eran muchos, eran varios miles. Recuerda que esta gente... ¿Cuántos guerrilleros murieron? 11. ¿Y se escapó alguno? Israel Pacheco. Elio se lo llevó para su casa. De ahí lo sacamos para La Habana. Y lo llevamos por una finca. Lo metimos en una finca en La Habana. Pues salió bastante alterado. Es que Israel le habían ya roto 2 o 3 guerrillas. Israel no era muy... estaba ya muy alterado. ¿Ya? Y también en el grupo estaba Gilberto Rodríguez Ramírez. Eran los 4 oficiales que habían ahí. Que me acuerdo. Estaba... ya mucho tiempo se me han olvidado los nombres. Había un muchacho ahí que estaba cosiendo la mochila. Y yo tenía mochila. Digo, compadre, tranquilo. En estos días te vamos a dar una mochila para... Yo, pero mientras Así que en ese combate murieron 11 guerrilleros. Sí. ¿Qué día fue? El 3 de enero. Amanecer 3 de enero. Amanecer el 3 de enero del año 63. 63. Eso fue en Sabana del Morro. Ahí estaba Gilberto Rodríguez Ramírez, el niño de Juan de Oro Blanco, más conocido por el niño de Oro, de Nicaragua. Estaba Porfirio Guillén. Estaba Bernabé, que era el herrero de Así que Nicaragua. podemos pedirle a nuestro director, Wenceslao Cruz, de que trate de buscar alguna foto, y si no, tenemos que él nos monte una relación de los guerrilleros que murieron allí en combate. Yo creo que vale la pena Sí, honrarlos de esa manera. Los tenemos, sí, los tenemos. Y entonces, pues, Los tenemos movernos ahí. en ese camino. Es más, en los libros nuestros está. Los libros del instituto están. Está. Yo te lo doy todos los nombres también. José Ramón Crespo, Juan Débora Blanco, Porfirio Guillén, Gilberto Rodríguez Ramírez, Bernabé, no sé nada más que de Bernabé. El otro muchacho... Buscamos la lista, ¿no? Sí. No te atormentes. Pero hablaste de 2 guerrilleros heridos, que vuelvo a imaginarme lo complicado que debe ser sacar guerrilleros heridos de un área del Escambray o cualquier otra zona donde estén operando. y él se va. Israel se va. Se fue. Israel se escapó del cerco. El cerco, era el cerco. Y entonces, Helio lo saca. ¿Qué sucede con Israel después? Después se lleva para La Habana. Ya después se va moviendo, se va alejando de la zona caliente y se lleva para La Habana. ¿Y qué pasa en La Habana? En La Habana está escondido en una finca. Ahí está, en una finca. ¿Y no lo cogen preso? Sí, después. ¿Y lo ejecutan después? Después lo cogen preso a él y cogen preso a Manolito en Santa Clara. Esos son los 2 jefes de guerrilla que cayeron en la causa mía, que fueron fusilados. Los fusilaron los A los 2. dos. Y hablaste también del galleguito Vázquez, que estuvo también escondido en Santa Clara. Ese es el otro. Ese es el otro. Primero que Galleguito. Ya te lo cogen en La Habana, Israel. A Galleguito, que decían el Yankee también, porque era muy blanco. Al galleguito lo agarraron en casa de René Díaz. No, él no estaba en casa de René Díaz. En ese momento él estaba en casa de Chino. Cuando lo agarraron porque lo estuvo escondido en casa de René Díaz. Sí, ahí fue varios días. donde se llevó primero. Sí. Sí. Fueron las curas. Y después se llevó para casa de Chino. No me acuerdo el nombre del Chino. Que el Chino cogen al padre preso. El Chino se fue. Pero el padre después lo soltaron. ¿Y qué pasa con Enrique Ruano después de esta situación tan traumática y dolorosa de perder 11 compañeros? Después de esto seguimos ahí traqueteando. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si estamos montados en el caballo que dale. Y seguimos hasta el mayo, el día 21 de mayo, lanzaron una ofensiva violenta en Santa Clara y acabaron.
Una ofensiva policial. Eso fue, nos cogieron a todos, nos fueron a coger, a todos nos cogieron. 21 de mayo del 63. 63. Yo estaba, ese fue un día que estuve lloviendo el día entero, un aguacero grande. Entonces voy a casa de un amigo mío que vive en la circunvalación, no puedo decir el nombre, y entonces le fui a avisar, pero me cogió el aguacero ahí, y entonces estamos conversando, estamos uno frente al otro, pero él está debajo de la ventana ahí, y entonces yo estaba hablando con él, veo que le ponen una metralleta en la espalda, entonces en la puerta, dos grupos la pistola, y dice, no te muevas. Entonces la madre sale gritando. Entonces el que venía de F, no, señora, tranquilo. Tenemos orden de hacer un registro, esos son 5 minutos nada más. Dieron 3 o 4 vueltas y me dijeron, y usted tiene que firmar porque usted está de testigo, aquí no se ha cometido ni un acto violento, ni una falta de respeto. Entonces puso un garabato, y ¿qué iba a hacer? Me quedé quieto. Se lo llevaron, me fui. Entonces fui y me escondí. Me escondí en una casa ahí. Pero por la noche, mi esposa me enfocó. ¿No te preguntaron qué hacías en esa casa? Nada, era amigo de la familia. Y entonces, y yo no sé por qué, pues estábamos hablando de esto, pero llegaron, andaban con una lista. ¿Ya te fueron a buscar después? Sí, entonces, me fui para la casa que ya estaba escondido. Mi mujer fue a buscarme como a las 9 de la noche. Me dijo, oye, no ha habido problema. Ni tu papá, ni nada, todo tranquilo. ¿Sabes? Todo tranquilo. Entonces yo vivía con mi esposa en casa de mi suegra. Ya mi suegro estaba preso, Filiberto Santisteo, desde el 61. Entonces, estoy en el cuarto y siento un golpe en la puerta de la sala. ¿Un golpe fuerte? Sí, un golpe fuerte, un piñazo. Aquí está Enrique Ruano. ¿No? Y cuando abro la puerta así, Vladimir, un ex compañero mío de botar en la escuela superior, me puso la pistola en la cabeza y el guajerito de la metralleta, me puso la metralleta en el estómago. Entonces quisieron entrar al cuarto, pero yo no lo dejé entrar. Mi esposa está en paños menores, no vamos a votar. Y entonces llegó Nardo, mi amigo Nardo, un amiguito de bronca, de seguridad del Estado. Seguridad del Estado. Pero era amigo mío. Y entonces me dijo, ¿qué? Digo, aquí. Entonces me mandan con él para la sala. Entonces empiezan a romper todos los cuadros. Acabaron ahí. Y entonces él me saca una caja de cigarros y me dice, ¿quieres fumar? Le dije, no fumo. Oye, fumamos los mismos cigarros. Nos criamos juntos. Pero yo no fumo los tuyos. Por un mierda. Entonces mi ex esposa, lo ofendió violentamente. Y le dije, el señor está cumpliendo con su deber. Bueno, ya terminaron ahí, revolcaron para que iba a acabar. Bueno, nos vamos. Cuando... Entonces le digo, permítame despedirme de mi esposa. Entonces la abrazo y le doy un beso. En el oído le digo, dile a mi papá que no se entregue. Y cuando hago así que saco, ¿Tu padre es preso de afuera? mi papá venía en el carro. Porque había estado en casa de mis padres. Y entonces, el capitán Juan de Dios, capitán de seguridad de Estado, me conocía de muchacho, llegó y le digo, bueno, Berta, pero ¿dónde está Kiki? No, yo no sé dónde está. Salió, no sé dónde está, no sé cuándo vendrá. Habían 2 carros ahí, 2 patrullas ahí. Entonces, Nardo. ¿Berta era tu mamá? Berta, mi mamá. Entonces, Nardo, que vivía a 15 metros de mi casa, Nardo le dijo, capitán, Kiki no vive aquí, yo sé dónde vive Kiki. Kiki soy yo. Nardo era amigo tuyo. Sí, entonces, vestido de... Yo lo llevo, se montó en ese... Él no era chiva, él era miembro de seguridad de Estado. Entonces fue para allá. Y fue que me... Entonces ahí tu padre cayó preso también. No, mi papá estaba preso. Ah, ya lo traían preso. Mi papá estaba en el carro. Mi papá venía de casa de mi abuela y llegaba a casa de la mitad de nuestras, de 2 casas, tomaba café en las 2 casas y después venía acá con mi mamá. Y en ese trayecto lo cogieron. Entonces, pues, bueno, de ahí. Esa fue una redada bien grande, Ricky. Sí, fueron varias decenas de personas las que quedaron presos. Un grupo, nosotros estábamos bastante bien, estábamos bastante bien organizados. Teníamos más gente en Matanzas, en La Habana, en las villas, estábamos... Háblame cómo fue el juicio
Y también cuéntame sobre la prisión. Bueno, empezaron a cogernos presos, perfecto, ¿cómo fue? ¿Cómo estaba la seguridad de Estado? Que a la mitad nos metieron detrás de la cárcel. Detrás de la cárcel había un lugar que se llamaba el Vivac, que era un depósito de seguridad de Estado. Esa noche nos metimos para allá. Por cierto, ahí vi un personaje de Comanayagua que estaba alzado, el hermano Robertón, Chua. Y cuando yo veía que al hombre, parecía que estaba loco, porque este Chua estaba alzado, ahí en Nicaragua, pero bajó y se escondió en la casa, hizo un tour en la calle, estaba escondido en su casa. Y tuvo varios tiempos escondido ahí. Después Chua me explica, ¿no? Entonces no salía nada más, salía por la noche además, a dormir. Y fueron 2 o 3 veces a cogerlo, porque el problema es que la esposa sale en estado. Y vieron que la esposa era una mujer honrada. ¿Cómo va a salir en estado? Por obra y gracia. Y así fue que cogieron a ellos. Bajaba al pueblo él. No, estaba escondido en la casa, en su casa, en Nicaragua, así. O sea, él se había bajado, se había quitado de la guerrilla y se fue para su casa. Se escondió en su casa. Él y el hermano Robertón, los dos tuvieron presos mucho tiempo. Ellos habían sido oficiales. Conozco a Chua, pero no conocía la anécdota esa. A Robertón. Y entonces, pues, bueno, ahí llegó el juicio. El juicio fue un poquito caliente porque era un día y lo suspendieron. Porque el problema es que el Departamento de Seguridad de Estado, como siempre, ahí fue como yo supe cómo eran los famosos infiltrados de Seguridad de Estado. Llevaron 7 personas y de los 7 dijeron que sí, que iban a trabajar con Seguridad de Estado. Pero este cuento te lo hago después, me doy cuenta después, porque el día antes del juicio lleva un amigo mío que está aquí, no voy a decir el nombre, y lo lleva. El amigo mío, que cuando él lo detiene, yo estoy en su casa, el que le pone la metralleta en la espalda. Y entonces lo lleva. A poco rato viene y luego que entra y luego que viene llorando me dice, vamos para. Nos fuimos para ir a la galera 6. Llorando empezó a hacerme cuento. Esta gente me llamaron para que yo trabajara con él. Me hizo el cuento completo. Y en el momento que me está haciendo el cuento, atención al patio, atención al cosa. Que se presenten en el rastrillo. Armando García Rodríguez, de Placeta, de mi causa, y Enrique Ruano Gutiérrez. ¡Puf! Para seguridad. Me dijo, te van a quedar arriba. Efectivamente, a mí fue para quedarme arriba. Pero Armando García Rodríguez, que está aquí en Miami, no fue para eso. Armando fue para quemar los papeles, que le quitaron la... O sea, él aceptó trabajar con la seguridad del Estado. No, Armando lo que le quitaron fue la tienda. Recuerda que nosotros nos condenaban. Si te quitaban todos los bienes, si tenías una bicicleta, te decomisaban la bicicleta. Nos confiscaban los bienes y condenaban a trabajo obligatorio. Sí, señor. Bien. Trabajo forzado. A trabajo forzado. Entonces, Armando era para eso. Pero ahí estaba también Nena, la esposa de René Díaz, uno de los compañeros nuestros que íbamos juntos, que ella también cayó presa. Y entonces, pero yo no había visto a Nena. Esa era una familia de verdad, de combate. Lucha. Sus hijos, sus hijas, todo el mundo. No, hay una anécdota de René. René está en seguridad. En el juicio. No, René está en seguridad, lo llevan para acá, para Santa Clara. Y cuando llegó ahí, René siempre fue muy bullanguero, pues era un hombre entero. Y dijo, pero vengo limpio. No he echado a nadie para adelante. Yo sí no eché a nadie para adelante. No estuvo 20 minutos en el patio, los 20 minutos fui. Y se lo vuelve a llevar para seguridad. A mí me contaron la anécdota en el caso de René Díaz, pero tú eres de su juicio. Tú me puedes decir si es cierta o no, o forma parte de esas leyendas que se crean. De que le dijeron que había tenido escondido un número X de días a Manolito Vázquez en su casa, y él dijo no, se equivocó, y dijo que era un día más. Fue así. Sí, era así. Era un hombre de un valor excepcional. René se pagó los tiros en la época violenta en Cuba. Sí. Entonces, son cosas que le van viniendo uno a la mente, ¿sabes? Bueno, entonces, no acepté. Yo dije, lo primero que me dijo el teniente Rangel fue, Ruano, está el file mío puesto ahí, decía Enrique Ruano Gutiérrez, Ejército de Liberación Nacional del Escambray, caso, falta. El falta estaba en rojo. Entonces, habían cogido una planta, en Matamoros, una planta muy buena, la tenían puesta ahí. La planta de transmisión. Una planta de transmisión, habían cogido una gente por ahí. Entonces dice, Ruano,
con un cigarro. Lo mismo que pasó con Nando. Digo, yo no fumo. ¿Fuma? Digo, yo no fumo. Me dijo, ¿cómo tú me vas a decir a mí que tú no fumas? Si tú sabes que le metían las cosas, las pertenencias a tu expediente, sí. No, en una bolsa. En una bolsa. Digo, si ahí tienes una caja de cigarros Roma que es igual que te digo, sí, pero esos son tuyos. Yo fumo de los míos. Yo no fumo eso. Dice, bueno, vamos a hacer para lo que te traje. ¿Qué tú serías capaz de hacer? Tú sabes que a tu papá le piden 30 y a ti 20. ¿Sí? ¿Qué tú serías capaz de hacer si nosotros le concedemos la libertad de tu padre y la tuya? Y yo le dije, vaya, yo sabía, pues, suena bonito, pero ¿por qué? Dice, no. Yo no, mira, compadre, yo no quiero buscarme lío. Yo no los ofendí ni nada. Mi socio sí los ofendió, pero yo no los ofendí. Yo no, Y tipo, que mira, que tú sabes que ahora nosotros movemos el departamento de bola nuestro, porque ustedes que se fajaron con los demás, dándome. Sí, suena bien, pero yo no tengo valor para hacer eso. Ese doble juego a mí no me gusta. Simplemente. Así tan fácil. Vas a despreciar la libertad tuya de tu papá. A mí no me gusta, seguro que a mi papá no le va a gustar tampoco. Bueno, te la perdiste. La revolución es justa, generosa y bondadosa. Digo. Y la generosa se llama mi abuela. Hemos terminado. Y me llevaron para la cárcel, que me busqué un libro. Ahí entonces se lo di a Nena cuando nos montaron. Es que tal, como está, no como la conocían. Y entonces cuando íbamos por la calle de Cuba, una muchacha de mi barrio quería conmigo, una negrita Lulú, me vio y dijo, ¿qué? Y metió un grito. Y yo le hice así. Yo iba atrás de los guardias. Y entonces cuando llegamos a Nazareno y Cuba, hay una cafetería que se llama Reír, y el dueño de Reír estaba conspirando con nosotros. Y nos vio. Y le hice así. Y el tipo, por que oye, tú no estás paseando con un taxi, esto es un carro celular de seguridad. Y me dio un bizco, yo no sabía nada, perdón. Pero yo sabía lo que hacía. Por supuesto. No, porque ya en la cárcel le habían dicho que nosotros estábamos fusilados. Entonces efectivamente, Lulú viró para atrás. Y a ti le fue a... Enrique, ¿condenaron a alguien a muerte en la causa de ustedes? A Manolito Vázquez y Israel Pacheco. Lo sacaron de la causa. Los fusilaron. Los tuvieron un tiempo, más que a nosotros. Nosotros en 2 meses y pico nos jugaron y nos llevaron Perla de Pino. Mi papá echaron 20, a mí me echaron 10. Esa gente lo fusilaron meses después. A los dos. Sí. Sobre todo supe de Manolito que cada vez que lo sacaban, no me llamen más. Yo soy Manolito Vázquez, soy Yankee. Yo fui cabo del ejército rebelde. Yo estuve alzado con ustedes antes. No con ustedes, con la revolución. A mí me enseñaron ustedes que los chivatos se matan. Yo maté milicianos. Yo colgué chivatos. Ustedes me enseñaron a matar. También lo fusilaron. Y lo fusilaron. Como a los 6 meses. Eso lo supe después, vaya, con la otra gente que se quedó ahí con seguridad. Porque nosotros nos llevaron enseguida para Isla de Pinos. Muy breve, Isla de Pinos. Tu experiencia. Pues mi experiencia, mi primera experiencia. Nos llaman en Santa Clara, nos despiertan, ya era tarde ya, nos despiertan. Habíamos tenido visita 3 días antes. Y ya recuerdo, uno más o menos tenía que organizar las cosas, pero bueno, no. Siempre cuando iba a ver una cordillera, más o menos uno se enteraba 2 o 3 días. Entonces, nos sacan, fue recomendado, nos sacan. Entonces, el sargento Río, un sargento ahí que era muy buena gente, era tan buena gente que hizo un chalet, como los robos que cometió ahí. Hizo un chalet en síndico entre Colón y Cuba. Un ladrón y un corrupto, un canalla era, en todos los sentidos. Sargento Río. Entonces, yo tenía como 21 cajas de cigarros suaves. Ya las había comprado ahí. Porque ellos vendían ¿te acuerdas la tiendita que hay ahí? Pero la pasada. Y entonces nos empiezan a registrar. Guau, ahí está. Y el soldado me miró medio cargado. Yo le decía, sí, cállate. Bajito. Pero el sargento Río que está supervisando la requisa, me dice, Ruano, ven. Dime, levanta los brazos. Y empezó a sacarme. Y llevaba 21 cajas. Me sacó un cigarro de todos lados. Toda la caja. Y ahora se buscó una pila de pesos.
Entonces me dejó una para el viaje. Digo, esta también te la mete en el culo. No, te la mete pero no le puedo. Porque un niño me jodió, compadre. Bueno, me montan. La persona que iba de jefe, de escolta de la guarnición que nos custodió al aeropuerto de Cienfuegos, él era un esposo de una prima hermana mía, Jali. Entonces llegamos a Cienfuegos, nos meten ahí un cucurucho. Pusieron un muchacho que tenía 12 o 13 años, que con el M52, con la bayoneta grada, era más chiquito. El R2, el fusil R2. Un M52. Sí, sí, el fusil R2. Entonces se paró la puerta ahí con un casquito puesto ahí y un cigarro. Un muchachito. Y 3 o 4 más atrás. Entonces, a orinar a que iba a tener el muchacho. Salgo a orinar, me sacan a orinar. Y yo dije, uy, cuando hago así, oye, yo pensé que habían como 30 o 40, nos tenían rodeado completo. Digo, mira tú si hay que intentar inventar quién lo es. Bueno, por la mañana llega un avión de Cubana de aviación que va de La Habana a Santa Clara Araucano. Entonces nos llama, cada uno con su gusto. Cuando nos íbamos a montar, dice un cabo que había ahí, cabito. Y ustedes piensan que ustedes pueden llevar esto. Eso no es un avión de carga, esto es un avión de pasajeros. Se queda la carga, todo. Nosotros, la cordillera mía, el primer grupo, llegó con lo que traía puesto. Nos quitaron todo. Entonces cuando monto, veo a 3 personas que están allí, que por cierto me enteré que uno acaba de morir, Mario Lena, de Santa Clara, que fue capitán del Héctor Reverde, Eddie Carrera Ballina, que estaba vivo, que está aquí, y Carlos Campos Aparicio. Carlos Campos Aparicio porque se iba a fugar, estaba en El Príncipe. Mario Lena porque estaba herido, un balazo que le habían dado en la pierna y lo habían llevado para El Príncipe. Y Eddie, pues no sé qué, lo reincorporaban otra vez a Isla de Pino. Bueno, ahí llegamos, cuando nos montamos, el hijo del capitán Bayo, el del general Bayo, el jefe, y Borandizo. Y entonces le digo a los soldados, si se estornudan, mátalo. Si se van a parar, mátalo. Cualquier cosa, mátalo. En eso, yo voy sentado al lado de un compañero mío de mi casa, Wilfredo Rodríguez Felpeto, de Nicaragua. Entonces, al otro lado contrario va Lázaro Machado Trajín, que ya está muerto, de Santa Clara también. Y de alguno de los fundadores del Instituto de la Memoria Histórica. Y uno de los fundadores del instituto. Entonces, Trajín hace un chiste. Y el tipo le ha dado un culatazo a Trajín. Por un culatazo. Por un chiste que hizo Trajín. Entonces, Wilfredo Rodríguez Felpeto se pone nervioso. ¡Ah! Y empieza a reírse. Y yo era que estaba afuera, digo, oye, es a la gracia que me va a meter. Y el tipo, y se calmó y no pasó nada. Bueno, yo pensé que aquello se caía. Aquello era traca. Yo pensé que el avión se me iba. Llegamos en la de Pino. Cuando llegamos en la de Pino, había una pila de guardia ahí. Con fusiles Garand, con las bayonetas Garand y un fusil Garand, con la bayoneta Garand mide como 3 metros. Entonces había un oficial, Julio Morejón, tristemente Julio Morejón. Tristemente célebre. Tristemente célebre. Un señor que cayó preso. Un asesino. Un señor que cayó preso porque estaba haciendo guardia en Colombia. Y se quedó dormido en pie de un tanque. Y entonces el oficial de guardia pasó y lo vio dormido. No tuvo valor para hacerle nada. Y entonces va a reportárselo a su superior. El superior de ese oficial era Regino Machado Pedraza, capitán del Ejército Rebelde. En esos momentos asistente de Camilo Cienfuegos. Entonces, Regino dijo, yo te voy a enseñar cómo se hace esto. Entonces Regino fue para allá y rastilló la pistola, la puso en la cabeza y le cogió el fusil con Facuel, estate quieto, y lo metió preso. Se lo llevaban para la cabaña preso. Y como estaban buscando gente para fusilar, él se brindó de voluntario para fusilar y ahí empieza Empezó a subir hasta llegar a director de presidio. Primer teniente, jefe de la guarnición que cuidaba a los 7.000 presos de Isla. Y después director de presidio. No, él no. Morejón no. ¿No? No, Ya tenía entendido. No, eso. Tarrado. Tarrado era el director. Tarrado. Tiene mucha razón. Tarrado tenía una historia para... El tiempo se acaba, Enrique. Danos una anécdota de presidio que tengas presente, que recuerdes. Digamos, tú presenciaste el asesinato de Ernesto Díaz Falú. Sí, eso fue, bueno, ese fue ya en el año 64,
Después déjeme decir que es tremenda impresión cuando yo vi a aquella gente blanca y aquí está todo el mundo está tuberculoso, están amarillos, todo el mundo no juega al sol. ¿Y a dónde me han metido a mí aquí? Bueno, ahí el día 11 de junio nos trasladan para el edificio 6 y 5. Eran 2 edificios donde están las personas que se iban para el plan de reeducación. Entonces nos vaciaron y nos llevaron a nosotros, nos sacaron 500 para el 5 y 500 para el 6. Yo caí en el 6. Ese fue el día el plan Camino Sin Fuego, plan de trabajo forzado. Bueno, ahí nos sacan a trabajar. Y a los pocos días de estar ya trabajando ahí, nos sacan a trabajar. Nosotros siempre nos demorábamos, hacíamos la fuerza, como estaban trabajando vía. Hay un pelotón que entraba a sacar a la gente que se quedaba atrás. Entonces en ese momento habíamos tenido visitas 2 o 3 días antes. Entonces me venía Ernesto Díaz Madruga bajando la escalera, el cuarto piso fue el tercero. Entonces viene el sargento Porfirio González Peña, jefe de orden interior en ese momento. Y viene con la bayoneta en la mano, la pistola en la otra y un grupo, pero todo el pelotón venía con armas cortas, las 2 armas, bayoneta y pistola. Agitándolo para acabar. Y Porfirio le dice a Ernestico, venía con un jarrito que había hecho de desayuno. Le dice, arriba, dale rápido, que si cuando viene te veo te mato. Si está ahí, se viró ahí mismo. Y ahí mismo sacó una y le dio un bayonetazo en el estómago, que después sufrimos, le hizo 13 perforaciones en los intestinos y murió de peritonitis el día 9. Entonces Ernesto le dijo, asesino, me mataste. Bueno, ahí. Adolfo Alfaro, de Camagüey, preso también, forma y nos ayuda y lo bajamos. Y lo metemos en el bloque porque nos mandan a formar. En el bloque 4, brigada 2. Entonces Ernesto estábamos juntos, la misma brigada, el mismo bloque. Entonces lo tenemos ahí. Pero entonces llega Bernardo Díaz, que había sido el jefe de otro interior, que le decían Pomponio, de Carde, de la Matanza, y dice, al campo también. Entonces ahí plantamos. Plantamos un hombre que está echando le fueron la barriga. Te formamos tremendo, como 15 minutos, hasta que en definitiva lo cargan, lo montan en un jeep y se lo llevan para el hospital. Entonces nosotros nos llevamos para el campo. A los 3 días, yo hablaba con un amigo mío de mi causa, que trabajaba, se había ido para el plan y estaba trabajando en el comedor, y era el que nos llevaba agua azúcar caliente por la mañana con pan. Todos los días me daba parte. Déjame hoy, por la madrugada murió Ernestico. Entonces ahí, bueno, se puso ahí. Ernesto Díaz Madruga fue el primer mártir del plan de trabajo. El primer mártir de trabajo forzado era de... Natural de Camaguaní. No, de Corazón de Jesús. ¿Dónde está el Corazón de Jesús? La carretera para Paceta, yendo a Santa Clara para Sagua. Pues yo juraba de que él era de Camaguaní. No, de Corazón de Jesús. El central que de ahí. Y ahí, eso fue un hecho inolvidable para nosotros, fue nuestro primer muerto, que después a la larga me siguió costando problemas, porque después tuve un problema por eso. Porque nosotros, cada vez que se cumplía el aniversario de un compañero nuestro muerto, pues nosotros le dábamos un minuto de silencio, le dábamos una misa. Estando allá en Pinar del Río, no le dimos la misa. Entonces, un amigo mío me dijo, oye, acuérdate que en el Tico... Cuando cerraron el presidio de Isla de Pino, tú fuiste trasladado a Pinar del Río. A Pinar del Río. Poco antes de cerrar. Nosotros trasladaron para Mella y para la Reforma. Me tocó la Reforma. Y entonces ahí nos trajeron primero antes de vaciar Isla de Pino. Y entonces este muchacho, y le damos un papel, y estamos leyendo, y yo estaba leyendo el reguero, porque la voz del reguero, cuando el reguero decía algo, todo el mundo atendía, porque era el encargado de comunicarse con nosotros. Y él está leyendo lo que le escribimos. Entonces lo cogen preso. Lo cogen preso otra vez porque estaba hablando mal. Fue asesinado. Lo que le decía era hablando del asesinato. ¿De quién lo había asesinado? Entonces se lo llevan para la dirección. Entonces Jorge Hermín Laborde me va a buscar y me dice, hermano, yo no estaba ahí, estaba para afuera. Cogieron a Pepe. Pepe era el reguero. Y está acabando con él allá. Entonces, digo, tranquilo, vamos. Entonces nos paramos en la red, era una cerca grande, estaba cerrada. Entonces enfrente de la dirección y estaba un... ¿Qué cárcel dijiste que era? En el campamento 2 Pinar del Río. El campamento 2 Pinar del Río. Sandino 2. Y entonces estaba un señor ahí que nosotros le decíamos el villano Picamuela, pues era abuelito. Los abuelitos eran unos militares que pasaban una escuela para tratar de reeducarnos a nosotros y que nos fuéramos al plan de reeducación.
Y le digo, oye, villano, quiero que me des en un momento. ¿Qué pasa? Yo no estoy para crear algo sobre el problema así. Están hablando de Pepe ahí, abusando de Pepe por gusto. Pepe no tiene nada que ver con esto. Entonces bajó, me abrió, salió. Le estaban mentando la madre. Ahí había un señor que se llama Monguito Pérez, que era capitán de seguridad de Estado, que mató a su esposa, porque la cogió con un compañero, lo mató a los dos. No lo vendieron. Lo castigaron para allá, vestido de olivo, y era el tipo inteligente, pues, que el oficial de seguridad de Estado ahí, figura. Bueno, y entonces, cuando sale Pepe, me dijo, de madre, digo, tranquilo. Entonces, ¿qué tienes tú que ver con esto? Digo, no, que ustedes estaban regañando a Pepe, ofendiéndole y ahorita las ofensas, por gusto. Ese papel lo hice yo. Yo no había hecho papel. Papel lo había hecho Jorge Milagüe. Dice, sí. Digo, ¿y qué tú dices? Digo, que es verdad. El día 6 de agosto de 1974, el sargento Porfirio González Peña asesinó a Ernesto Díaz Maduro de un bayonetazo. Y por ese bayonetazo lo ascendieron a subteniente. Le dieron un grado por sangre, por un muerto. Entonces el director había estado con Porfirio González y se levantó, me ofendió, me dijo una pila de cosas. Y me dijo, ¿tú tienes para...? Digo, sí, yo tengo para eso. Vale. Me dijo, pues me escribieron, firmé. Tú lo ratificas, retírate. Y a la hora me llamaron. Bueno, el consejo se va a reunir después y te vamos a decir lo que te vamos a hacer. En ese momento, bueno, voy saliendo, hay un jeep parqueado. Hay un muchacho sentado en el jeep. Y cuando voy bajando, el muchacho le da machata al jeep, me da un golpe y me tumba. Me da por el lado derecho. No me dio duro, pero me tumbó. Y entonces le dije, hey, estamos en el 60. A esto le decíamos en Cuba el carrazo, porque esto lo hicieron ustedes cuando querían salir de un opositor. Y alguien estaba luchando con ustedes. Y decía, lo arrollaron para que no fueran ustedes. Entonces el tipo decía, no, usted está equivocado, nosotros no hacemos negocio. Lo acaban de hacer ahora mismo. Y dicen, no, estate tranquilo. Se quedó las cosas. Ahí sí. Enrique, muchísimas gracias. Realmente Hay ha sido una charla muy interesante. Hay muchas más cosas, pero no tengo duda que tienes mucho más que contar. En otra oportunidad seguiremos con esta encuentro con la memoria. Perdóneme No, estuvo todo muy bien. El nerviosismo. Es que me fui en tiempo y espacio. Viré allá. Así ocurre, y eso es lo bueno, es lo que le transmite emoción a las personas que puedan ver esta presentación, que ojalá en su momento podamos romper la censura a la dictadura y el pueblo cubano pueda apreciar a profundidad estos testimonios de vida de hombres y mujeres que combatieron y siguen combatiendo a pesar de los años la dictadura de los hermanos Castro. Tengan todos un buen tiempo y les esperamos en otra edición de Cuba, Encuentro con la Memoria.